Hola, bienvenidos al canal. Hoy cosechamos los ajos y aprovecho para enseñarte todo el proceso. Cómo saber cuándo están listos, sacarlos sin dañarlos y qué hacer después para preparar los bancales para el siguiente cultivo. Ha sido una espera larga desde que sembramos los ajos en noviembre del 2025. La semana pasada, al ver que las hojas inferiores estaban amarillas y algunas ya se habían secado, hicimos una prueba para confirmar su estado. La muestra extraída dejó claro que ya estaban listos. Aún así, preferimos esperar a la luna menguante. Se cree que en esta fase se reduce la humedad interna del bulbo, favoreciendo la capacidad de conservación y almacenaje. Y esta vez fuimos afortunados, el calendario lunar coincidió con una semana de sol. Para cosechar ajos es importante elegir un día seco y sobre todo dejar de regar al menos 2 semanas antes de la cosecha. El terreno debe estar bien seco para que los bulbos salgan limpios y sin riesgo de pudrirse durante el almacenamiento. Yo me ayudo con una horca para aflojar la tierra, siempre cavándola a una distancia prudente para no pinchar los bulbos. Y un consejo, evitar tirar del tallo con fuerza. Si el suelo no está lo suficientemente suelto, la planta se rompe, justo como me acaba de suceder aquí. Mejor es aflojar bien el suelo antes de comenzar a tirar de la planta. Como no dan lluvia para hoy, dejaré los fajos secando sobre el bancal hasta la mañana siguiente. Después los llevaré al garaje, donde estarán bajo cubierta y con buena ventilación para su conservación. Estoy muy satisfecha con la cosecha de este año. De los 100 dientes de ajos plantados, logramos cosechar 97 cabezas de un buen tamaño. Una vez arrancados los ajos, empieza una de mis partes favoritas, cuidar los bancales para el siguiente ciclo. Es como cerrar una etapa y preparar la siguiente. Lo primero que hago es añadir compost, o mejor dicho, estiércol a medio descomponer de la cuadra de las vacas, que funciona de maravilla para devolver nutrientes al suelo. Mientras estoy en estas tareas, me doy cuenta de que en la casita de los patos ya toca cambiar parte de la paja del suelo. Así que aprovecho para hacer dos cosas a la vez. Retiro la paja mezclada con estiércol y la uso como acolchado para cubrir el espacio que quedó libre tras cosechar los ajos. Es un material perfecto, lleno de vida y además no se desperdicia nada. Eso sí, solo me alcanzó para cubrir la mitad del bancal. Pero no pasa nada, en cuanto los patos estén listos para quedarse libres en el área del estanque, podré limpiar toda la casita y entonces sí que tendré suficiente mezcla de paja y estiércol para completar el acolchado del bancal 1.
Para preparar un bancal tras cosechar ajos, hay que limpiar primero los residuos, descompactar la tierra, retirar restos de hierbas adventicias y por último agregar materia orgánica. Esto es muy importante porque los ajos pasan varios meses en el suelo absorbiendo nutrientes. También es vital no plantar en el mismo espacio cultivos de la misma familia como cebollas, puerros o más ajos, para evitar el desarrollo de plagas y enfermedades que atacan esta familia de cultivo. En el bancal número 1, añado también un poco de arena de río. Dentro de unos meses quiero volver a plantar zanahorias allí y esta vez espero que la cosecha salga mejor. La arena ayuda a que el suelo quede más suelto y las raíces crezcan rectas y sin deformaciones. Algunos recomiendan cortar el tallo a unos 5 centímetros como parte del proceso de limpieza y almacenaje, pero yo quiero hacer trenzas de ajos, así que dejaré los tallos largos para poder trenzarlos más adelante. Con los ajos ya secándose, el huerto sigue su ritmo. Las primeras frambuesas ya están listas y no son las únicas. En el próximo episodio te enseño todo lo que el huerto está empezando a producir. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.